Ok, vamos a ver en qué nos quedamos. Ok. Según yo, estábamos viendo la última parte de teoría, que es la amortiguación crítica. Vamos a ver. Nada más abrir el documento. Y me corrigen si es de esta manera. Ok, compartimos, bueno, empezamos a grabar y compartimos pantalla. Ok, ahí está. Y me paso a esta parte. En cuanto a la documentación, platicamos un poquito hasta lo que era coeficiente de amortiguamiento, relación del coeficiente de amortiguamiento, que es este concepto de C subíndice C. En esta parte, según yo, nos quedamos. Me adelanto un poquito aquí. Hasta esta parte de aquí. Hasta aquí. ¿Alguna duda hasta ahí, compañeros? No, profe. No. No, dice, ¿Claro? por el momento no. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a continuar para tratar de terminar este apartado y ver si alcanzamos a hacer nuestras dos simulaciones pendientes para ya terminar esta parte de la unidad. Bueno, comentábamos que ese coeficiente de amortiguación se puede tratar directamente con esta relación, que es coeficiente de amortiguamiento entre coeficiente de amortiguamiento crítico, C subíndice C. Se puede tratar directamente con esta ecuación, ¿no? C subíndice C. Pero hay quien lo modifica, simplemente acomoda esa ecuación en función de las raíces y deja expresado ese C subíndice C en función de los valores de esas raíces que mencioné, o sea, en función del término S1 y S2, que no es otra cosa más que la razón de proporción de la amortiguación, la masa y la rigidez. Entonces, nuestra expresión, que originalmente era muy sencilla, una ecuación diferencial de segundo orden, se convierte en una expresión de desplazamiento o amplitud igual al número de Euler, pero afectado por el término, y este término es relación de posición por la frecuencia natural y el tiempo. Entonces queda expresado en función de hacerlo como siempre por un argumento muy simple, que es un argumento trigonométrico, una frecuencia y un tiempo, queda expresado por un argumento de relación de amortiguación, la frecuencia y el tiempo. Esta es una ecuación general de amplitud en función de relación de amortiguación, la que tenemos ahí. ¿Y eso para qué nos sirve? Como mencioné en ocasiones pasadas, nosotros vimos este sistema, que es el sistema de un péndulo subamortiguado. Vemos un sistema cuando se amortigua críticamente, es decir, logras hacer que vibre lo menos posible en el menor tiempo posible. Solo ves una cima muy corta, en un tiempo muy pequeño se detiene, y un sobreamortiguamiento, cuando es una sola cima, pero se tarda bastante en detenerse. Son los tres tipos de amortiguación: subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues es muy complicado establecerlo, depende de lo que estés buscando, qué es lo que quieres que haga tu componente mecánico. Pero bueno, aquí están ya sus características. Si yo hablo de un sistema sobreamortiguado, que es el que tiene una sola cresta y tarda mucho en el tiempo, ya hay una ecuación que lo caracteriza, y sabemos que está en función de psi, y esa psi, esa letra griega, tiene una razón de proporción. Cuando es mayor a 1 este valor, se dice que es sobreamortiguado, ¿verdad? Ese es el dato. Cuando yo tengo el sistema subamortiguado, que es el caso del péndulo, la relación de amortiguación es menor a la unidad, sí, y es esta señal que ya habíamos visto, y la ecuación cambia. Y cuando yo tengo un sistema donde la relación de amortiguación sí es igual a 1, pues es el sistema, me voy a adelantar, críticamente amortiguado, que es este caso. En muy poco tiempo se detiene la amplitud y tiene su propia ecuación matemática. Nada más hay que acotar algo. No se acostumbra a analizar la señal matemática pura, se analiza juntar las cimas y las raíces, y lo puedes ver aquí en esta línea punteada. Ahorita que acabe de leer aquí el programa, esta línea punteada representaría, digamos, el área donde está actuando la amplitud, y tiene su propia ecuación, esta ecuación, para definir esta área que estamos diciendo, no específicamente la señal, sino lo que engloba o envuelve a la señal. Entonces eso explica por qué cuando yo unimos todos los sistemas
Aquí vemos nuestro sistema sin amortiguación, que es el que aparece como una sinusoidal pura, continua, que es cuando no hay amortiguación. La relación de amortiguación es 0. Tenemos una amortiguación como la del péndulo, que es un sistema subamortiguado, va bajando cada amplitud. Y luego tenemos la amortiguación, tanto la crítica, que es esta, que vemos aquí, como la amortiguación en más largo tiempo, ¿no? Entonces, hay las tres posibilidades que puedes ver en cuanto a amortiguación, como puedes ver en las gráficas de esa famosa relación de amortiguación. Si es 0, si es 1, si es mayor a 1 o menor a 1. Ese es, digamos, nuestro parámetro de análisis. Ahora, en los cálculos, como dijimos, no se suele calcular en una sinusoidal pura, se suele calcular con lo que lo envuelve. Bueno, esta línea que lo envuelve, esa línea punteada, se conoce como decremento logarítmico, porque está bajando de esta cima a esta y a esta. Va bajando, ese es un decremento. Y su ecuación es particular. Delta es su decremento logarítmico, es decremento del logaritmo natural de la razón de potencias. Aquí, ¿cuáles son las potencias o las X? Las amplitudes. Amplitud 1, amplitud 2. Y si hubiera más, pues amplitud 3, ¿no? Entre 2 y 3, y entre 3 y 4, y así sucesivamente. Entonces, estas ecuaciones las vamos a utilizar. Asimismo, podemos utilizar las ecuaciones de frecuencia, tanto frecuencia de trabajo, FD, como lo que conocemos como el periodo, ¿no? Que aparece aquí como TD. Ya en su momento en los ejercicios lo usaremos. Esas gráficas, estas de aquí de línea punteada, nos arrojan estas ecuaciones que están en las llaves, en azul. Y bueno, de ahí nos pasaríamos nada más a unas 3 formulitas más. Las englobé porque si tú observas aquí, el decremento logarítmico delta minúscula está en función del logaritmo natural de los desplazamientos. Pero ¿qué tal si yo quiero el decremento no en función de amplitudes o desplazamientos, sino en función de relación de amortiguación, que era lo que veíamos aquí, ¿no? En función de este sí, de estas variables. Entonces la fórmula cambia y es esta fórmula, decremento logarítmico en función de sí, frecuencia en función de sí, tanto frecuencia de amortiguación como frecuencia en función del periodo, ¿no? Entonces es la misma fórmula, pero con variables diferentes, no necesariamente con relación de amortiguación, sino también con periodo o con alguna otra variable de interés. Están ahí en rojo porque son las que ocuparemos en los ejercicios, que son muy sencillos. Puse, si no mal recuerdo, son 4 ejercicios. Los vemos muy brevemente, están muy simples, son totalmente didácticos, no necesariamente industriales. En el primero, tengo un sistema de vibración, tiene una masa de 16.90 libras. Aquí hago una precisión, ahí dice que es una masa, pero vamos a verificar si efectivamente es una masa o es un peso, porque como tú sabes no le ponen una F aquí para decir libras fuerza, o una M o es lux para decir libra masa. Tiene 4 resortes para amortiguar esa masa o peso y tienen una rigidez, 30 libras por cada pulgada. Le van a agregar un amortiguador o un retardador de desplazamiento, y el amortiguador mecánico sí tiene sus características, 0.25 libras por cada segundo por cada pulgada. Encontrar pues todo, porque es un ejercicio netamente didáctico: la frecuencia lineal, la frecuencia natural, el periodo, la constante de amortiguación, la relación de amortiguación, el decremento logarítmico y cuánto bajó de una cima a otra, es decir, la relación de máximas amplitudes. O sea, obtén todo lo que vimos en las ecuaciones. Es muy sencillo. Frecuencia natural, pues es simplemente la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa, y aquí es donde tenemos que empezar a tener cuidado. Si ellos me están dando un peso, si esto fuera un peso, me regreso. Si este de aquí es peso, 16.90 libras fuerza, y debe ser masa, lo tengo que dividir entre la gravedad para que sea masa. Es lo que hace aquí. El 16.9 lo divide entre la gravedad. Claro, después multiplica ley de extremos, ¿verdad? De 386, nada más recordando que estás hablando de pulgadas sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces son las 30, esos 30 son estos, 30 libras sobre pulgada, la rigidez, y este de aquí, aunque dice masa, son libras fuerza. Por eso el autor divide entre 386, hace ley de extremos y pasa arriba. Entonces tú haces este producto y te da la frecuencia natural del sistema en radian sobre segundo. En este caso te tiene que dar algo aproximado a este valor que yo puse aquí, 26.2 radian segundo. Obtenemos el periodo tau 2 veces pi entre la frecuencia natural, y eso te va a dar obviamente en segundos.
y te daría el resultado aproximado de 0.24 segundos aquí. Siguiente apartado, frecuencia de desplazamiento lineal o el recíproco del periodo, 1 entre tau, 1 entre 0.2, pues ya te va a dar aquí 1 sobre segundo, ¿verdad? Son hertz, y aproximadamente el valor que te resulte, pues lo tendrías que ubicar aquí, ¿no? Es sencillo, para saber la frecuencia lineal en lo que se está moviendo ese objeto. Siguiente, constante de crítica, C subíndice C, 2 veces la masa por la frecuencia natural. Aquí otra vez el mismo caso, recuerda que la masa te lo dieron en peso. Entonces 2 veces, aquí está la masa, es una unidad de fuerza, 16.90 libra fuerza, lo divido entre la gravedad, ya me da masa, y lo multiplico por la frecuencia natural que obtuve acá arriba. Bueno, un paso más arriba. Y obtendría el coeficiente de amortiguamiento crítico o constante de amortiguación crítica, C subíndice C. Ese sería el cálculo, pues es muy sencillo, que en este caso para nosotros es 2.29, te tiene que dar algo parecido a eso, y después calculo la relación de amortiguación. Ellos ya me decían cuánto valía el coeficiente de amortiguación, me regreso al enunciado, aquí decía que mi constante de amortiguación o coeficiente de amortiguación es lo mismo, es de 0.25 libras segundo pulgada, es la constante que tiene ya mi amortiguador mecánico, 1/4 de cada libra por segundo por pulgada. Entonces ese es este resultado que está aquí, lo dividimos entre la constante de amortiguación y me da la relación de amortiguación. ¿Esa para qué me serviría? Para saber si mi sistema es subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado, es decir, para poder predecir el comportamiento de la señal, tener una idea de cómo se estaría moviendo, ¿no? Esa dimensional. Entonces, de ese siguiente paso, decremento logarítmico, las últimas fórmulas que te puse, delta, 2 veces pi por la relación de amortiguación, es un subamortiguado, es inferior a la unidad, 0.1, entre la raíz de 1 menos 0.1 al cuadrado, hago este producto y me va a dar aquí el decremento. El decremento me lo va a dar en decimales, en este caso es 0.69. Si yo quiero expresar eso en por ciento, pues lo multiplico por 100, ¿no? Hay un decremento del 69%. O va entre la primera cima y la siguiente, va a haber esa reducción, ese decremento. Y para poder saber en porcentaje ese resultado, pues es muy sencillo. Esta ecuación no la puse al inicio, ya no quise poner más ahí. Y nada más para acotarlo, esta es la primera amplitud, yo le sumo una unidad, pues se convierte en la amplitud 2, y le sumo una más, la amplitud 3, y así sucesivamente, en un sistema subamortiguado, ¿eh? Y lo divido entre su primera amplitud. Y eso es igual al número de, acuérdate que es el contrario o la equivalencia al logaritmo natural, el número de el valor de nuestro decremento logarítmico. Entonces lo único que tenemos que hacer es en nuestra calculadora poner el resultado de nuestro decremento logarítmico y elevarlo al número de la menos 0.69. Ese 0.69 es lo que nos va a arrojar aquí. Y el signo menos está en la ecuación porque es un decremento, porque va de la señal más grande a la más pequeña. Este resultado que te arroje aquí te lo va a dar otra vez en decimal. Si tú quieres saberlo en por ciento, pues lo multiplicas por 100. Entonces vas a decir, no recuerdo exactamente el dato, pero debe estar aproximadamente al 50%, 49 por ahí. Te va a dar aquí punto 4 aproximadamente. Es el 49% una de la siguiente, ¿no? Me refiero a una de estas crestas a la siguiente. Es decir, si quisiera medir esta amplitud con respecto a esta y hay un por ciento de decremento. Ese por ciento es el que estamos nosotros caracterizando aquí de manera teórica, ¿verdad? Eso es lo que nos da ese ejercicio, pues es simplemente para familiarizarnos con las ecuaciones. En realidad, útil para nosotros quizá, en mi opinión, es saber el comportamiento de la señal y a lo mejor al final para poder predecir qué tan rápido está decreciendo, ¿no? Pero al fin y al cabo es teórico y está muy en función de la precisión de nuestros cálculos. Como tiene el valor de pi, pues tiene que ver la precisión que tú le pongas ahí a ese dato para que el resultado sea confiable, ¿no? A eso me refiero, pero bueno, nos dice la teoría que lo veamos, ahí está. Ese es un primer ejercicio. Ejercicio 2, que este es un poquito más profuso, espero que se entienda. Es una única aplicación que yo hago de cómo utilizar la ecuación general que vimos por ahí del número de Euler para el comportamiento de amortiguación. Entonces lo voy a explicar muy brevemente y lo explico y luego ya si quieres tú lo lees. Lo que tenemos aquí, ahorita que termine de leer esto, que me permita moverlo y vamos a ver ahí directo los datos. Tengo una viga
simplemente apoyada en los extremos, aunque aquí tenga una articulación y un apoyo sobrepuesto. Se le va a dejar caer 1 tonelada de masa a una altura de 1 metro, pero no se va a dejar caer nada más, se le va a generar aquí o a imprimir una velocidad. La velocidad es de 4.43 metros segundo con la que va a impactar. Después de que impacte a la viga, esta viga va a estar oscilando y va a oscilar con una frecuencia de 50 radianes segundo. Es decir, que si yo pusiera aquí un acelerómetro, observaría esa frecuencia. ¿Qué más veo? Bueno, me dicen que esta viga, de acuerdo al material del que está hecho, más allá de tener una sección transversal rectangular, tiene 2.1 millones de newton metro de rigidez. Esta es la rigidez de la viga. Y lo que quieren ellos saber es, si conozco la velocidad con la que impacta la caja de 1 tonelada, la altura a la que cae, la velocidad a la que va, la frecuencia que genera después del impacto, lo que quiero saber es qué tanto se movió la viga hacia arriba o hacia abajo, esa es la amplitud. Y quiero saber con qué fuerza golpeó la caja a la viga, esa fuerza se conoce como fuerza de inercia. Esas son las preguntas. Para que el problema sea un poquito más didáctico, ellos le agregan aquí en esta parte, en la base, le agregan un sistema de neopreno. Imagínate que le ponen aquí neopreno, ya sea que sea en la base aquí donde estoy señalando, o fuera aquí arriba donde va a golpear la caja, es lo mismo. Y ellos dicen que le van a agregar un elemento amortiguador, neopreno tal vez, con un coeficiente de amortiguación de 5000 newton segundo metro. Este es su constante de amortiguación. Ahora sí, procedemos al cálculo. Yo solo voy a explicar el procedimiento para que veas cómo sería, ¿no? Entonces, lo primero que tendrías que hacer tú es establecer qué tipo de sistema es decir, obtener la relación de amortiguación. Para eso necesito saber a cuánto es igual C subíndice C, coeficiente de amortiguamiento crítico. Es 2 veces la masa por la frecuencia. Yo ya sé, estoy despreciando la masa de la viga, solamente es la masa del bloque que va a golpear, y este de aquí es la frecuencia a la que va a oscilar la viga. Y obviamente esto me daría el coeficiente de amortiguamiento crítico, la C subíndice C, y el coeficiente de amortiguamiento del material que va a amortiguar el impacto, que era el que yo mencionaba que pudiera ser un neopreno, es el dato que me daban ellos aquí en newton segundo, que es el que está aquí arriba, ¿no? Newton segundo por cada metro. Esos son los 5000. Y ya obtendría la relación. Como tú vas a observar, es un valor más pequeño a la unidad. Este resultado, si no mal recuerdo, es 0.025. Entonces, como es menor a la unidad, yo sé que se va a comportar como el péndulo, un sistema subamortiguado. Esa es su ecuación, pero esta ecuación no la puedo trabajar, necesito su equivalente en Euler. Aquí está su equivalente en Euler, en donde tengo una amplitud en función del tiempo. Es el número de Euler por la relación de amortiguación, la frecuencia y el tiempo. El coseno de 1 menos la relación de amortiguación, la frecuencia y el tiempo, y otra vez 1 menos la relación de amortiguación al cuadrado, la raíz de eso, y afuera de esa raíz, la frecuencia y el tiempo. Ambos afectados, tanto por el coseno como el seno, de 2 variables, las variables de inicio, ¿no? C y D, o variables iniciales. Ahora, para utilizar esta ecuación, pongo condiciones iniciales. Por ejemplo, establezco un desplazamiento cero con una velocidad cero. Nada más recuerda aquí que este desplazamiento cero y velocidad cero es para la viga, pero ya sabemos que en un desplazamiento cero, cuando la caja está a 1 metro de altura, va a llevar una velocidad inicial de 4.43, 4.43, ¿no? Que es con la que va a salir disparada para impactar a la viga. Entonces, ahora sí, con esas condiciones iniciales que mencioné, de X0 y Y0 sustituyo y voy a obtener que si yo le pongo aquí que no hay desplazamiento, X0, pues este se va a convertir en 0. Este X0 se va a convertir en 0, pero sí hay una velocidad de 4.43, entonces me va a quedar este término dividiendo a la frecuencia del sistema, que es esto, y esta parte también me queda porque multiplica esto, simplemente eliminé donde aparece el término X, que es el desplazamiento, y se reduce mi ecuación, pero siempre y cuando parta del reposo, la viga y el objeto o la fuerza externa si tenga el impacto de una velocidad diferente a cero. Entonces, esta ecuación ya la puedo yo trabajar, simplemente sustituir, nada más aquí hago una acotación. Yo obtuve una relación de amortiguación, una sí, esta, creo que era 0.25, lo multiplico por mi frecuencia del sistema, esa frecuencia eran los 50, me regreso para que lo ubiques, estos 50 radian segundo, y lo que me arroje el cálculo, este cálculo, eso lo voy a multiplicar y es lo que me va a aparecer aquí,
Si yo hago ese producto, pues me va a dar 2.5. El signo se sigue respetando y el tiempo todavía no lo evalúo. En mi fórmula me dice que hay una velocidad con la que va a impactar, es esta velocidad. La frecuencia todavía no la determino y el tiempo todavía no lo sé, no lo evalúo. La fórmula para frecuencia, pues es 1 menos la relación de amortiguación al cuadrado, raíz cuadrada y la frecuencia del sistema. Entonces aquí mi relación de amortiguación, perdón, dije 0.25, no es 0.05, lo que te va a arrojar la relación de amortiguación, lo elevas al cuadrado, le restas la unidad, le sacas raíz y a lo que te dé, lo multiplicas por la frecuencia de la viga. Y eso te da la frecuencia del sistema, WA, frecuencia de mi viga axial completa, ya con todos los componentes. Entonces, lo que puedes observar es que el amortiguador hizo que bajara la frecuencia, estaba en 50 y al poner la acción de la relación de amortiguación bajó a 49.9, o sea, 0.06 radianes, es lo que bajó por la amortiguación. Pero ya teniendo este valor, lo puedo sustituir aquí y lo puedo sustituir, este de aquí también ya lo teníamos, y puedo sustituir aquí. O sea, lo único que me falta es evaluar en qué tiempo quiero saber la amplitud. O sea, en qué tiempo quiero saber cuánto se pandeó la viga. Pero esto pues simplemente es hacer una suposición. Aquí el autor hace un experimento, que es Hartog, y me pone esta gráfica donde me dice que aparece en una línea sinusoidal que no tiene negritas, no está remarcada, cómo se comportaría la viga sin el neopreno o sin la amortiguación, y después me pone la misma gráfica sinusoidal, pero con la amortiguación, ve cómo se va haciendo subamortiguada, en este caso con el 0.05, que si yo lo hago en por ciento es el 5% de amortiguación, va bajando. Y aquí vemos el fenómeno de la amplitud que él observó experimental contra el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo ocurre la máxima amplitud? Creo que es obvio que la máxima amplitud ocurre aquí, donde estoy señalando, ¿vale? Y tú tienes que establecer cuándo quieres evaluar esto. Entonces aquí el autor dice, ok, ¿cuándo ocurre este fenómeno? La parte inferior él supone, dice, voy a suponer que la frecuencia del sistema por el tiempo es máxima cuando el periodo está entre 2. El periodo es de este punto a este punto. ¿Y cuándo es máximo? Cuando está a la mitad. Es lo que está suponiendo. De esta suposición él ya puede despejar el tiempo. El tiempo es el periodo entre 2 veces la frecuencia del sistema. Esta es la ecuación que vamos a utilizar nosotros. Pongo el valor de pi y 2 veces la frecuencia, que es 4.94. Y ya me va a dar el tiempo en el que ocurre esta máxima amplitud. Aproximadamente 0.03 segundos. Pero siempre y cuando supongamos que el mayor fenómeno de desplazamiento o amplitud ocurre a la mitad del periodo, ¿sale? Para poder usar esta ecuación que estoy señalando. Y de ahí ya puedo regresarme a mi fórmula y sustituir. ¿Qué me faltaba? Evaluar aquí el tiempo y evaluar aquí el tiempo. Sustituyo y ya me va a dar el valor de mi amplitud. Bueno, pues para eso sirve cuando se hacía teóricamente. Ahora pones un acelerómetro o pones una aplicación, una APK con un acelerómetro virtual y te da ya sea la posición o la velocidad o la aceleración. En su momento lo veremos en el caso de absorbedor de vibraciones, ¿no? Con la práctica, la siguiente unidad. Entonces aquí ya me daría el valor. ¿En qué unidades me lo va a establecer? En metros. ¿Por qué? Porque yo tomé los datos en sistema métrico, ¿no? En este caso, aquí está en metros, ¿vale? Bueno, ese sería el ejemplo, es el más laborioso. ¿Qué nos faltaría? Bueno, una vez que tenemos este desplazamiento, me pedía, dime la fuerza inercial, no nada más me pedía el desplazamiento. La fuerza inercial es muy sencilla, es esta fórmula, es la rigidez de mi viga por lo que se deflexionó. Este resultado de aquí te tiene que dar aproximadamente 0.08, que es el que te estoy poniendo aquí, aproximadamente, en metros. Lo multiplico por la rigidez de mi viga, acuérdate que son millones de newton metro, y eso me daría la fuerza de impacto con la que va la caja a golpear a la viga. Bueno, ahí terminaría ese ejercicio, un poquito extenso, pero nos da una idea de para qué servían esas ecuaciones cuando se hacía un análisis netamente teórico. Los otros dos ejercicios que siguen son muy sencillos, nada más para ver en qué se aplican las fórmulas. Aquí tengo un movimiento de vibración libre con un decremento, va a ir decreciendo la vibración, y dice que la primera amplitud es de 0.15, la segunda es de 6 milésimas, entonces va reduciendo la señal, es un sistema subamortiguado, pero el tiempo en el que ocurre esa deflexión de máxima a mínima
ocurre después de 22 ciclos, o sea que debe repetirse el movimiento 22 veces para llegar desde punto 15 hasta punto 006, es decir, de una décima a 6 milésimas, ¿sale? Entonces, bueno, la pregunta es ¿cuál es la relación de amortiguación? Es decir, quieren saber si es un sistema subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado. Creo que se responde desde aquí, al decir que pasó de este sistema a este subamortiguado, pero matemáticamente, si lo quiero demostrar, tengo que calcular primero el decremento logarítmico, que es 1 sobre la cantidad de ciclos, aquí está abajo, 1 entre 22 ciclos. ¿Cuál es el valor máximo de la cresta más grande? O es decir, la máxima amplitud, punto 15. ¿Cuál es la mínima amplitud última que va a calcular? 6 milésimas, aquí está. Hace tu producto, tu división, sacas el logaritmo natural de ello y lo multiplicas por el recíproco de 22 y te dice que la deflexión o el decremento logarítmico que se observa es de 0.14. Si lo pones en por ciento, se está reduciendo 14% ese decremento. Si me piden la relación de amortiguación, que es el caso, esa es esta, así, pues aquí está la fórmula, está muy sencilla, aquí la puse para que la vieras más simple, es la relación de decremento logarítmico entre 2pi y eso divide a 1 más el decremento logarítmico entre 2pi al cuadrado. Simplemente sustituyo, ya me va a decir si este resultado es igual a 1, menor a 1 o mayor a 1, para saber si es subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado, y ahí terminaría el análisis. ¿Alguna duda, compañeros? No. No. No, Inge. No, Inge. Perfecto, realmente está sencillo. Y el último de los que hablamos en este subtema es un sistema también de vibración, en el cual tengo una masa, 4.5 kilogramos, y aquí tengo un resorte que tiene 35 newton centímetro y un amortiguador de 0.12 newton centímetro segundo, es decir, que tengo la masa y el amortiguador. El resorte tiene una rigidez, el amortiguador tiene un coeficiente de amortiguación y lo que quiere saber pues es teóricamente cuál es el coeficiente de amortiguación, cuál es el decremento logarítmico y en qué razón se está en por ciento reduciendo o ampliando esa señal de vibración, esa amplitud. Entonces calculas la relación de amortiguación, es muy sencillo, simplemente tomas el valor de tu relación de amortiguación, tu coeficiente, nada más cámbialo, aquí está en newton centímetro, hay que cambiarlo a metros, multiplicas por 100, son 12.43 para que aparezca en metros. Tu masa tal cual en kilogramos, 4.5 por 2. La rigidez hay que convertirlo a newton metro, por eso están los 3500 newton metro, y simplemente tu masa en kilogramos. Hago el producto y me va a dar mi relación de amortiguación, aproximadamente 0.05 aquí. Entonces es un sistema subamortiguado, inferior a la unidad. Siguiente paso, obtén el decremento logarítmico, aquí está, delta minúscula, 2 veces pi por la relación de amortiguación entre la raíz cuadrada de 1 menos la relación de amortiguación al cuadrado. Ese resultado te va a dar aproximadamente 0.31, o lo que es lo mismo, un decremento logarítmico del 31%, ¿vale? Y si quiero expresar ahora sí, como dice aquí, cuál es la razón de amplitudes, es decir, de la primer señal o la primera amplitud a la siguiente, cuánto redujo, entonces voy a aplicar esta misma fórmula que ya habíamos visto. Simplemente aquí él invirtió el parámetro de la división, por eso es que aparece positivo, pero es lo mismo, suponiendo en que fuera muy posiblemente una amplitud y no un decremento, por eso lo hace. ¿Qué pasaría? Bueno, es sencillo, tomo mi relación de decremento logarítmico, lo que me dio en la parte superior, 0.31, le determino el número de el número E o número de Euler y ya me daría el porciento entre una y otra. Como lo puedes observar aquí, te da el 31, hay que verificar cuánto te da el número E de 0.31 y sabrías si está incrementándose o decrementándose el valor de la señal, recordando que la primera amplitud es unitaria. Si en el siguiente me da, no sé, 1.2, entonces está creciendo la señal. Si me da unitaria y en la siguiente señal me da 0.5, entonces redujo al 50%, ¿no? Sería 0.5. Entonces nada más para acotar eso. Sería el número de E de 0.35 y el resultado lo multiplicas por 100 y sabes la relación de amplitudes. Y nuestro parámetro es la unidad para saber si se incrementó o si se decrementó. Según este resultado, se debe decrementar porque nos dio un sistema subamortiguado, pero hay que comprobarlo. Ese sería básicamente ese ejercicio. Y bueno, ¿qué nos faltaría? Pues las prácticas, que son 2 prácticas muy sencillas en SolidWorks. Esta
Esta es la 1 y esta es la 2. Ahorita la muestro muy brevemente, que son las que tú vas a realizar en tu plataforma. Y ahorita las muestras realmente son muy sencillas de hacer, pero vamos a ver a qué se refiere, ¿no? En esta primera parte te voy a dar, no van a ser los mismos datos, hago la aclaración, pero muy similares. Te voy a dar una placa de ciertas dimensiones, largo, alto y ancho, como se ve aquí. Vas a sujetarla en los extremos, de la aquí, sujetarla en los extremos, asignarle el material y hacerlo vibrar. Y vas a obtener los modos de vibración. ¿Qué te va a pedir? Bueno, simplemente que des la velocidad crítica, esta primera velocidad. Entonces eso es muy sencillo. Yo abro mi SolidWorks, abro una pieza, lo pongo en el sistema de unidades que me soliciten. Por ejemplo, este lo voy a hacer como estaba ahí, en CGS. Abro una hoja alzada y voy a hacer un pequeño rectángulo y voy a hacerlo de las dimensiones que aparecían ahí. Por ejemplo, 250 centímetros por 100 centímetros. Y voy a hacer dos operaciones. Primero lo voy a hacer con un grosor muy pequeño, 1 centímetro. Ahí está mi placa. Y de esa placa voy a hacer mi simulación. El complemento de simulación, nuevo estudio. Y voy a buscar el que dice estudio de frecuencia. Es una simulación básica o general. Aceptamos. Y me aparecen 4 elementos. El primero es el material o la pieza. Le voy a dar botón derecho y le voy a aplicar el material. Aquí, para una simulación de frecuencia, el programa me va a marcar en color rojo lo que es obligatorio que debe tener mi material. Voy a usar un 1020, ahí sí 1020, y aquí me dice que debe tener el dato. Aquí debe haber un valor para el módulo elástico, para Poisson y para densidad. Si yo elijo un material que no tenga esos 3, no puedo hacer el análisis, ¿verdad? Le doy a aplicar y cerrar. Y ya aparece aquí una palomita de que está asignado el material. ¿Qué me falta? Sujetar la pieza. Como vieron en la imagen, lo sujeté de ambos lados. En sujeción le voy a dar botón derecho, geometría fija, y voy a acercarme con este zoom de encuadre a esta cara. Voy a elegir la cara lateral de un lado de la viga y la cara lateral de otro lado de la viga. Va a ser una simulación muy sencilla. Ahí está. Y simplemente aceptamos. Ahí se observa perfectamente dónde sujetamos en mi sistema. ¿Qué nos faltaría? Bueno, pues simplemente establecer el tipo de malla. Donde dice malla le voy a dar botón derecho, crear malla y aceptar. Listo, ya creó la malla. ¿Qué nos falta? Decirle qué tipo de análisis queremos. Donde está el estudio de frecuencia, le vamos a dar botón derecho del mouse y le vamos a dar propiedades. Y ahí le vamos a decir en esta ventana emergente que solo queremos las primeras 4 frecuencias. Vamos a usar una unión rígida automática y un solver automático. Y aceptamos. Corremos nuestra simulación en ejecutar aquí arriba. Esperamos a que lo simule, no se va a tardar mucho, es una simulación muy simple, pero sí para poder interpretar los resultados de esa primer práctica. Entonces ahí se va a tardar un poquito, quizá 1 minuto, y nos va a arrojar los modos de vibración. A mí el que me interesa casi siempre es el primero, porque el primero es el que genera resonancia o velocidad crítica resonancia. Ya terminó, vas a ver que en la carpeta de resultados aparecen 4 posibles resultados. El que dice amplitud, no le hagas caso a esta barra no representa nada, la barra de colores. Lo que representa es lo que está aquí arriba del lado izquierdo. Dice forma modal 1 y dice 8.5 Hz. Quiere decir que si esta pieza tú la haces vibrar por su funcionamiento, por transportarla o por cualquier variable externa, alcanza una frecuencia de 8.5 Hz, lo más seguro es que falle por resonancia, se fracture. Entonces tienes que buscar que no alcance estos Hz. ¿Cuál sería la deflexión? ¿Cuál, no cuánto? ¿Cuál sería la deflexión que yo observaría? Pues si yo le doy botón derecho y animar, y veo eso en una cara lateral, esta sería la deflexión que yo observaría y sería tan grande esta catenaria que generaría ruptura por resonancia, ¿vale? Entonces, como puedes observar, hay una deflexión en el plano XZ. Si yo le doy doble clic en amplitud 2, quiere decir que incremento la frecuencia. En vez de ser 8, ahora la frecuencia es de 16. ¿Cómo tendería a fallar la pieza? Obvio, ya falló desde los 8, ¿eh? Pero si aún así continúo yo,
y lo animo, voy a ver que la pieza va a empezar a generar una deflexión en otro plano. En mi caso es el plano YZ, y vas a ver ondulaciones como se observan ahí, ¿no? Entonces este es el modo de vibración 2, el anterior fue el modo de vibración 1. Si continúo, ahí voy al modo de vibración 3, ahora son 23 Hz, lo animo, voy a observar que sigo estando en el plano XZ, en mi caso, pero voy a observar que ya no tiene una única cima y cresta, sino tiene dos. Es un movimiento más complejo, o sea, va a fallar en más puntos, ¿verdad? Y así puedo continuar. Si yo quiero comparar todos, utilizo esta herramienta superior de comparar resultados. Le digo que quiero comparar los 4 resultados que tengo, acepto y puedo observar los resultados para ver el tipo de movimiento que tendría y la amplitud de cada uno de ellos. ¿Qué te voy a pedir yo? Bueno, muy seguramente lo que te voy a pedir es este dato, los hertz, y te voy a pedir los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad hay en esa pieza? ¿Ese cómo lo obtienes? Acá donde dice estudio de frecuencia del lado izquierdo, le vas a dar botón derecho y le vas a dar la opción, no todos lo tienen, pero hay una opción que dice resultados, aquí no lo alcanzo a ver, qué raro, comúnmente se ve ahí. Vamos a ver si aquí aparece en resultados. Ah, sí, aquí está en esta versión. Aquí no en estudios, sino en resultados. Botón derecho y aquí aparece en esta versión. Mensajes del solver. Y aquí te dice cuántos grados de libertad tiene esa pieza. 47.550. ¿Cuál fue su frecuencia? Su frecuencia modal 1 o su velocidad crítica. Pues fue la de la amplitud 1, ¿va? Le doy doble clic a amplitud 1 y es la que aparece aquí arriba. 8.54 Hz. Bueno, pues eso es lo que dice mi práctica. Dice que obtengamos nosotros los grados de libertad y, como puedes ver, los Hz a los que ocurrió la primera frecuencia. Pues básicamente es eso lo que necesitamos, los Hz de la primer modo de vibración o la primera frecuencia y los grados de libertad. Pero para las características que yo te arroje, ¿verdad? Las dimensiones, el material y la sujeción. Hago una acotación, es claro que yo le puedo poner a esto fuerzas. Voy a hacer otro análisis, no te voy a pedir ese, pero para que conozcas un poquito más, yo podría hacer una simulación un poquito diferente. Podría pedirle un nuevo estudio, pero no un estudio de frecuencia, sino un estudio dinámico, quizá un dinámico aleatorio, y bueno, puedo copiar las características del anterior para entretenerme. El material, copiar las sujeciones, lo que voy a hacer es asignarle una carga, pero una carga remota, y aparece como carga remota. Le establezco que va a ir en esa cara y le digo que se mueva a una cierta distancia en X, una cierta distancia en Y, una cierta distancia en Z, y quiero que la fuerza ocurra a lo largo del eje, no, en este caso no es Z, es Z, creo. Vamos a ver si ahí se ve Z, se alcanza a ver. Y bueno, le pongo la magnitud de mi fuerza en newton cuadrado por cada hertz. En realidad es una fuerza, espectro de fuerza de vibración, que ahorita nada más para poder verlo, ¿no? Ahí estaría. Y lo puedo hacer constante, que no sea una curva. Y bueno, le agrego una amortiguación, que tome la amortiguación de la base de datos, que aquí le llama amortiguamiento de Rayleigh. Y bueno, ya le digo que lo resuelva, que cree una malla y que trate de resolver eso. No es la que te voy a pedir, pero para que veas que se puede hacer, puedes no nada más hacerlo vibrar por el traslado, porque está montado en una máquina que vibra, sino también puede tener el efecto de una carga externa que esté condicionando su comportamiento, ¿no? Y bueno, ahí se va a tardar un poquito, no mucho, en calcularlo, y ahí tendríamos ya ese análisis. Ahí está apenas calculándolo, no tardará gran cosa, y con eso terminaríamos de explicar al menos las posibilidades de análisis de frecuencia, tanto estático, entre comillas, y dinámico, aunque el primero no es estático como tal, pero se puede llegar a considerar así al ser lineal. Pero bueno, ahí va. Espero que no se tarde tanto. Vamos a ver cuánto lleva. No debe ser mucho. Ahí va en su cálculo, ¿no? Esperemos que no sea tanto. Si se tarda, pues lo detengo. Nada más te quería mostrar qué es lo que puede hacer, pero no quiero que se tarde tanto, ¿no? En el análisis. Pero va a calcular, dice, 15 frecuencias en vez de una. Pero bueno, esperemos que no se tarde tanto.
para que lo puedas observar. ¿Sale? Ahí va. 2, no, si se va a tardar 150, 60 pasos de 1. Se va a entretener. Igual le abro el que ya tenemos para que lo veas y no se entretenga aquí en calcularlo, que hoy ya tenemos algunos que te pueden servir como referencia de lo que acabo de hacer, solo con la intención de que conozcas, no necesariamente como práctica que tú tengas que replicar, ¿no? Nada más para que lo conozcas. Y esa sería quizá esta de aquí. Vamos a esperar a que la abra, porque este ya tiene mi estudio dinámico, mira. Pero para que veas a lo que me refiero, no me entretenga en calcular. Te va a calcular no nada más como en el otro, que te calculaba los hertz. Aquí te pregunta, te calcula el esfuerzo por la vibración y por la carga. Te calcula el desplazamiento y quiero que veas que te da el valor RMS, tensión y desplazamiento, pero no nada más por la carga, por la vibración, y también me puede dar el desplazamiento y por la carga y la vibración, y también le puedo pedir que me dé la aceleración o la velocidad, lo que yo quiera, ¿no? Si quiero desplazamiento, velocidad o aceleración, simplemente lo elijo y me va a decir cuál fue el valor, por ejemplo, aceleración resultante en milímetros segundo cuadrado, y ya me da el valor, ¿no? El valor. No te fijes tanto en esta parte porque quiere decir que cuando editamos en la parte gráfica, ahorita que se ve aquí, el valor automático no alcanza a reflejarlo, tendría que ser un valor mayor, lo está escalando, si le pongo escala real, a lo mejor es muy pequeño, ni siquiera se alcanza, como puedes ver ahí, porque si yo lo simulo no se va a alcanzar a ver. Que se estira, solamente se ve que se ilumina donde hay más aceleración, ¿verdad? Debido a esa carga y a esa frecuencia, a la frecuencia que dijimos al inicio. Bueno, nada más para que tuvieras un parámetro de comparación. ¿Qué práctica vas a entregar tú? Bueno, nada más la primera práctica de esas que vimos, esta que es muy sencilla. ¿Alguna duda hasta ahí, compañeros? Porque esa ya está aquí, tu sistema ya aparece cargada, aquí está. Práctica de placa, creo que ahí se alcanza a ver. Y como te mencioné, grados de libertad, aquí hay un error de dedos, libertad, no libertad, y velocidad crítica. Hay que generar esta pieza con esas características y hacer esa práctica. Ahorita definimos la fecha para entrega de esa actividad. ¿Qué nos faltaría? Una práctica de ensamble, que es Ahorita les muestro cómo sería esa parte, ¿no? Para que lo puedan replicar. Que nos llevará 5 minutos, no más que eso. Básicamente esto que van a ver aquí, me refiero a esto. Es una chumacera y un eje. Los datos, aquí solamente te voy a dar el material en la plataforma y el torque. Las distancias las vamos a ver ahorita. No aparecen aquí, ¿sale? Para que tengas que haberlo visto aquí en la sesión. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ustedes tendrían que hacer lo siguiente. Abrir la pieza, que esas ya van a estar ahí para que las descargues. Entonces, nada más para indicarlo, se los muestro. Aquí aparece. Y aparece como práctica 2, son las piezas que dice Parasolid. Tendrías que abrir, por ejemplo, la chumacera, es un parasólido, no reconozcas operaciones ni diagnóstico y hay que guardarla con tu versión, archivo, guardar como, y la guardas en la locación que tú quieras. En mi caso yo las guardé aquí donde dice chumacera y eje, ahí lo guardo. Dice, yo ya lo tengo, ya lo sé, pero lo estoy volviendo a guardar para que veas cómo. Haces lo mismo con el otro elemento, el eje. Tomas el eje, el de parasólido, lo abres, no reconoces las operaciones, no nos interesa, ni el diagnóstico, y lo guardas. Y listo, lo guardas en las piezas de tu versión, en mi caso está aquí. Y ahora sí voy a crear mi ensamble y mi simulación, que es algo muy, muy rápido, no nos lleva mucho tiempo. Cierro aquí, abro una hoja de ensamble, lo voy a hacer en sistema MKS, no, SGS, para que sea rápido. Creo que las unidades que tiene son las mismas. Ahí está. Y pues voy a abrir primero mi chumacera. La voy a rotar con respecto a ella para que quede orientada de esta manera. La voy a copiar. Me pongo en vista isométrica. Voy a hacer unas relaciones básicas entre esta cara y esta cara que sean coincidentes. Entre las dos caras inferiores, voy a mover esto. Entre las inferiores que también sean coincidentes.
Ahí está, coincidente. Y voy a poner una distancia entre estas dos. Vamos a ponernos de frente y voy a poner una relación entre esta cara y esta cara. Y vamos a poner una distancia aquí aproximadamente de 11.5 centímetros. Ahí está. Aceptar. 11.5 centímetros. Vamos a ver si quedó a distancia como lo pretendemos. Insertamos nuestro eje. Ahí está. Lo rotamos. Y ahí aparece nuestro eje, ¿no? Listo. Voy a hacer una relación de concentricidad. Es la única que ocupo. De estas dos caras, interiores y exterior, concéntrico. Y la única distancia que voy a proponer va a ser una distancia de este lado. Y voy a, en la parte más corta, voy a elegir entre la cara de la chumacera y la cara del eje, voy a poner una distancia, y la distancia va a ser de 2.5 centímetros, prácticamente una pulgada, y aceptamos. Y pues prácticamente ya acabé mi ensamble, no me llevó más tiempo. Lo que voy a hacer es fijar esta chumacera, la que era móvil, botón derecho, fijar, y debes observar en las relaciones que ya se pusieron ocultas, porque ya no las necesito, las coincidencias y la distancia. Y pues lo que voy a hacer ya es mi simulación, que realmente es muy sencilla. Simulación, nuevo estudio, estudio de frecuencia. Asigno el material para las piezas. En este caso voy a asignar para todas las piezas el mismo material. Voy a elegir un acero 1010, aunque en realidad es el que te diga ahí la actividad. Vas a generar sujeciones. La sujeción la vas a hacer nada más en la parte inferior de las chumaceras, en ambas, y vas a aplicar una carga. La carga va a ser un torque, torsión, y va a ser en el eje más, en la parte del eje más larga, por ejemplo aquí, en el perímetro, y aquí me pide de referencia del lado izquierdo en el administrador, en el segundo campo, con respecto a qué perfil voy a hacer ese torque. Voy a elegir esta cara, la cara que tiene más volumen o más diámetro, que se ve ahí en rosa. Voy a verificar que viéndolo de frente sea sentido manecillas de reloj, como se ve ahí. Y simplemente aquí ponemos el resultado. En este caso van a ser 5 Newton metro. Ya en tu ejercicio vendrá el valor y aceptamos. Y lo que nos faltaría nada más es crear la malla y resolver. Creamos la malla, botón derecho, crear malla, aceptar. Listo. Y en el estudio de frecuencia, botón derecho, propiedades, vamos a decirle que solo nos interesa la primer frecuencia y que utilice el solver automático. Y resolvemos. Y pues prácticamente ya terminamos. Nos pide cuál es la frecuencia de velocidad crítica y cuáles son los grados de libertad. Ya vimos que los grados de libertad nos los da en el apartado donde están las propiedades, y ahorita que termine el cálculo aquí nos va a dar pues cuál es el resultado de la frecuencia, que no se va a tardar mucho, si acaso un minuto o menos. Y bueno, ahí va terminando ya. Vamos a ver cómo va. No es algo que tarde bastante, es algo muy simple, y con eso terminaríamos en lo que acaba ahí el solver de calcular esa parte. Es muy sencillo. Se tarda un poquito, pero no es mucho lo que se tarda. Listo, ahí termino prácticamente en tiempo, y ahí terminamos. ¿Cuál es la velocidad crítica o el modo de vibración? Aquí está arriba, se alcanza a apreciar, 2755 Hz. Si lo quiero ver más a detalle, aquí en resultados, botón derecho, y le digo enumerar frecuencias resonantes, y aquí me lo va a dar tanto en Hertz como me lo va a dar en radian segundo. Aquí está 2755 para el primer modo de vibración o velocidad crítica. Y listo, es prácticamente lo que me va a pedir. Si quiero saber cuál es la cantidad que tiene de grados de libertad, aquí en resultados, botón derecho, mensaje del solver,
y aquí están los grados de libertad. Depende de cada computador, es diferente la cantidad de grados de libertad y explica la pequeña variación en los hertz. Bueno, ese sería las actividades, ya aparecen aquí en tu plataforma. Como puedes ver, no dan las distancias, nomás te dan el material, te dan el torque, las distancias ya las vimos, y aquí está lo que te pide, los grados de libertad y la velocidad crítica, o la primer velocidad. Y bueno, con eso terminaríamos. ¿Qué nos falta? Pues nada más establecer fechas, ¿verdad? ¿Cuándo haríamos estas dos actividades, compañeros? Ya para retirarnos, ¿qué día quieren que evaluemos estas dos? Práctica de frecuencia en la placa y práctica de frecuencia en el ensamble. Tenemos todavía jueves y viernes santos, no se trabaja. Ustedes van a estar a resguardo muy seguramente, pero bueno, podemos establecer, no sé, día 9, ¿les parece? El día 9 de abril, cuando puedan subirlo y tengan todavía prácticamente 4 días para llevarlo a cabo de la semana que entra, ¿no? Que nosotros nos vemos en sesión el martes. ¿De acuerdo, compañeros, con ese día propuesto? ¿De acuerdo, Inge? Sí, que sí, de acuerdo. Sería Sí, que está bien. perfecto. 9. Estas dos prácticas que estoy poniendo ahí, ahorita las activo en la plataforma para que quede ya ahí dado de alta. Y lo ponemos aquí para saber que hay que actualizarlo ahorita en la plataforma. Bueno, compañeros, pues si no hay dudas, en esa parte quedaríamos el día de hoy para no agobiarlos con más actividad. Nada más dejamos aquí de grabar. Si hubiera alguna duda